Bueno, lo voy a recibir al doctor Pedrazzoli, que antes de meternos en el tema específico, hoy tiene un tema interesante, como usted tiene consultorio en Montevideo. Yo creo que hay que parar un poquito con la fantasía de la gente. Esto no es tan fácil. Hay un padrón de enfermos que maneja el Ministerio de Salud. Eso es en Uruguay. Estamos hablando de cómo se maneja la droga en Uruguay. Uno tiene que estar enfermo, tiene que tener cierta enfermedad y tiene que estar empadronado. Ajá. Al estar empadronado, todavía no está reglamentado. Inclusive la Cámara de Farmacia no adhirió a la venta. Ajá. Entonces, la mayoría de las farmacias no lo venden. No lo venden. Solamente hicieron contratos con algunas farmacias en particular. Se entrega un carnet a quien puede ser el comprador y se le venden nada más que 10 gramos mensuales para el consumo personal a la persona portadora del carnet, que además le van a decir a qué farmacia, de acuerdo a la zona en la que vive, puede ir a comprar. Pero compra, digamos, no le dan gratis, compra. Compra, no le dan gratis. Hay un padrón también de productores que tienen que rendir cuenta al Estado. Ajá. Y para que lo tenga en cuenta la gente, no se le vende a extranjeros. Ah, mira vos. No se le vende a extranjeros. Pero lo cumplen, eso en Uruguay no se jode mucho. No se le venden a extranjeros. A ver, turista que vaya a Punta del Este creyendo que va a hacer cualquier cosa, no se le vende a extranjeros. Y escúchame, Doc, el tema del aceite de cannabis, ¿pasa lo mismo? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, por eso le digo que creo que hay que terminar un poquito. Libre. Claro, no es tan... que trascendió que las personas en Uruguay pueden tener hasta no sé cuántas, creo que hasta 4 o 5 plantas en la casa. No, tampoco. Eso hay solamente una reglamentación por gramaje de lo que puede ser el autocultivo. Eso se llama autocultivo, pero también tiene que estar registrado en ese padrón de enfermos. A ver, en vez de vos ir a comprarte, las estás autocultivando, pero porque tenés una razón médica para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que si pasa un allanamiento, como lo que estuvimos viendo hace un rato, y te encuentran en una planta y vos no estás anotado dentro del padrón, marche preso. O sea, solo se legalizó para uso, digamos, medicinal, no recreativo. No es que no es recreativo, justamente por eso le digo que hay que terminar con esa fantasía. No es para... Vos tenés que tener alguna patología, no adicción. No, tiene que tener una patología, una enfermedad, tiene que ir al Ministerio de Salud, le van a dar un padrón, tiene que ir al médico, el médico va a ser quien lo va a ir a incluir dentro del patrón de la enfermedad, y no es que es cualquier enfermedad, porque esto de que se ha masificado para todo el mundo, voy a hablar un poco dentro de la ignorancia, pero me ha tocado informarme un poco y he leído por qué, porque hoy es aunque ustedes no lo crean, es una consulta, te diría que frecuente en el consultorio. Entonces creo que todos los médicos nos hemos ido informando un poco de esto y me toca saber toda esta otra parte por... La consulta es por el aceite de cannabis. La consulta es por el aceite de cannabis. Todo el mundo piensa que es como que es para todo, que si me duele la rodilla, aceite de cannabis, me duele la cabeza, aceite de cannabis, y no es así. Está bien. Bueno, gracias, Doc. Lo saqué un poquito de tema, pero sabemos que usted viaja por lo menos una vez al mes a Uruguay, ¿no? Bueno, úlceras crónicas. A ver, ponemos úlceras crónicas. Un tema tabú, pero Sí, obviamente. Bueno, las úlceras vasculares se presentan a partir de los 30 años. 30 años de edad. Muy joven. Las úlceras pueden ser por causas vasculares o no. Por eso ahí dice vasculares en sí. La úlcera existirá siempre y cuando el paciente no consulte y sea tratado por un especialista, dato importante, y las úlceras en las piernas pueden terminar con la amputación de un miembro. Terrible, ¿no? Es durísimo. Durísimo. Es durísimo. Mira, Lagui, lamentablemente... ¿Y cuál es la causa de esto? Disculpe. Bueno, la úlcera puede ser vascular o no vascular. Vamos a hablar de las vasculares. Dentro de las causas vasculares pueden ser por la causa arterial o por causa venosa. Y la mayoría de las úlceras, el 75% de esas úlceras vasculares, son venosas, por lo que se llama hipertensión venosa crónica. Y yo quiero dejar un concepto claro para que la gente le quede como grabado y sepa lo que es una úlcera y lo que es una herida y lo que es una lastimadura común. Una definición de úlcera las podemos definir de dos formas. Primero, una herida que está 14 días abierta ya es considerada una úlcera.
¿Por qué? Porque es una herida que no tiene la capacidad de regenerarse por sí solo. A ver, Lagui, si vos ahora salís y Dante en la cocina se lastima con la punta del cuchillo en el brazo, aunque necesite una sutura probablemente por la extensión de la lesión, aunque no la suturemos, esa herida va a ser una costra, va a cerrar, aunque quede marcada y fea, pero va a terminar cerrando. En cambio, la úlcera no. Y yo puedo tener una úlcera en piel o en mucosas, por eso puedo tener una úlcera en el estómago, que es por hipersecreción del ácido clorhídrico del estómago. Y acá es por lo que te digo, las úlceras vasculares son por hipertensión venosa. ¿Qué quiere decir? Como que hay demasiada sangre acumulada en las piernas, que son esas piernas marrones. Ahora, doctor, ¿por qué a tan temprana edad aparece? Porque necesitamos cierto tiempo para evolucionar. El paciente que es realmente portador de una patología venosa con una carga genética importante, por ejemplo, el varón comienza con varices grandes a los 19 años. Y más o menos, si yo esa patología no la abordo a tiempo, que es más o menos lo que dice el segundo tópico, yo en el transcurso de 10 años voy a tener tiempo de ir cumpliendo ciertas etapas en la evolución de la enfermedad que me van a llevar a la úlcera. Lagui, la úlcera es la evolución natural de la enfermedad. Si yo tengo un paciente que a los 19 años tiene varices grandes y no hace nada con ella, no se ocupa de su enfermedad, no le lleva en el apunte de su enfermedad, yo sé que a los 30, 30 y pico de años ese paciente, si vuelve a la consulta, me va a venir con la pierna manchada y probablemente ulcerado. Lamentablemente, aunque estemos acá en la televisión, que hace muchos años que estoy, que hay educación, que tenemos acceso a salud y a asistencia en salud, en cualquier ciudad chica o pueblo, no hemos logrado bajar los porcentajes de pacientes ulcerados. Quiere decir que después de los 80 años, el 2% de la población mundial está ulcerada. Es muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que la expectativa de vida aumentó. Aumentó, claro. Entonces hay un montón de pacientes que están ulcerados y aunque los atendamos temprano, son pacientes que no llegan a la consulta temprana por dos motivos, y acá capaz que voy a ser un poquito quizás agresivo con lo digo. O porque el paciente no viene porque hace lo que la vecina le dijo, me pongo aloe vera, todo. A ver, opina el farmacéutico, opina el verdulero, opina el carnicero, todos. O porque están fracasando con los tratamientos médicos, porque el médico clínico se perpetúa. Claro, no lo deriva y no deriva el paciente al especialista. Cuando realmente, si por ejemplo ese paciente además es portador de una diabetes, puede perder su miembro. La última pregunta que le voy a hacer es precisamente esa. ¿Por qué se llega a la amputación del miembro? ¿No hay otra? La amputación es el fracaso de todo. La amputación es el fracaso de toda terapéutica. Tenemos que tener en cuenta que lo que primero tenemos que hacer es el diagnóstico diferencial. Si es un paciente que tiene, por ejemplo, un síndrome isquémico crónico, que es una obstrucción arterial, así como se me tapa una arteria del corazón y me doy un infarto, me puede pasar en lo mismo en los miembros inferiores. Ahí es el médico especialista quien debe decir cuál es la terapéutica. Podemos poner una stent. Hoy podemos poner stent en las arterias de los miembros. Claro, y se angioplastía en las arterias. Antes se hacían solamente bypass. Hoy la imagenología y las técnicas no invasivas son increíbles. Tenemos un médico argentino muy famoso que se llama Parodi, que fue quien inventó la endoprótesis aórtica. ¿Qué vendría a ser eso? La endoprótesis aórtica es para tratar el aneurisma de aorta, que es la dilatación grande, cuando la aorta se pone grande y se infla. Eso se trata con un catéter. Antes el paciente era quirúrgico siempre y hoy se puede hacer por intervencionismo, entrando con un catéter. ¿Te acuerdas cuando yo mostré un catéter? Un catéter, vos imaginate que es un catéter casi de ese tamaño para poner como un rulero grandote dentro de la aorta. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico. Si el paciente es diabético, tendrá una terapéutica. Si el paciente es un varicoso y tiene lo que se llama hipertensión venosa, tendrá otra. Si el paciente es un isquémico crónico, tendrá otra. Tenemos que ver los factores de riesgo que tiene ese paciente. A ver, estábamos hablando afuera de cámara, Alasia
orgulloso porque tenía 400 de colesterol. No, entonces ese paciente tiene un factor de riesgo. Entonces tenemos que abordar el paciente en conjunto y con un equipo multidisciplinario, porque tendrá que ir a su cardiólogo, tendremos que hacer un mapeo hepático para ver cómo, si ese hígado está graso o no está graso, que es todo lo que nos va a predecir la evolución de ese paciente. Gracias, doctor. A sus órdenes, como siempre. Muy amable.